Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Como cada jueves, aquí estamos en nuestro Zoom, en estas profundas conversaciones que tenemos con expertos acerca de distintas temáticas para abordar toda la situación que se está viviendo actualmente. Hoy precisamente es el Día Mundial contra la Prevención, más bien, es el Día Mundial de la Prevención en el Maltrato Sexual Infantil y precisamente estamos con este día teniendo la posibilidad de compartir distintas experiencias y visiones acerca de la violencia en esta época de pandemia, la violencia que se vive a nivel familiar, y también tocaremos algunos puntos específicos respecto a la cuestión del abuso sexual infantil, del maltrato sexual infantil. Y con nosotros nos acompaña este día, te damos la bienvenida, Ligia, que desde Mérida estás aquí, Ligia Vera Gamboa. Bueno, ella es investigadora en el Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, con una antigüedad de 40 años. Es maestra en sexología educativa y manejo y sensibilización de grupos por el Instituto Mexicano de Sexología, maestra en sexología clínica por el Instituto Mexicano de Sexología, catedrática de la Facultad de Medicina del Centro de Estudios Superiores en Sexualidad hasta la fecha desde el 2011. Autora y coautora de artículos y capítulos de libros en el ámbito nacional e internacional en las áreas de medicina, VIH, SIDA, salud sexual, sexualidad y educación de la sexualidad. Integrante del Comité de Acreditaciones de la Federación Latinoamericana de Educación Sexual y Sexología del 2018 al 2022. Recipiendaria del Reconocimiento a los Valores Ciudadanos 2016 por el Ayuntamiento de Mérida, activista en la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, niñas, mujeres, personas de la diversidad sexual, personas con VIH, entre otros, solicitante de la alerta de violencia de género para Yucatán. Bienvenida, Ligia Vera Gamboa. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, Claudia, Alma, por la invitación. Es un gusto, pues aunque sea por esta modalidad virtual, verles, ¿no? Que ya ahora es como más complicado vernos presencialmente, pero la maravilla virtual nos permite, como bien decías, Claudia, conectarnos desde diferentes lugares. Y bienvenidas a mis compañeras de Mérida, que algunas ya se están conectando. Alma Rosado, por allá seguro estás, muchas gracias. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ligia. Alma, ¿te gustaría darnos también la bienvenida? Claro que sí. Bienvenida, bienvenida, Ligia. Era importante también descentralizar y hacerlo. Bueno, hemos trabajado con personas de Guadalajara y bueno, sabemos que das clases en el Instituto de Sexología de Mérida, en la universidad. Gracias por aceptar. Bienvenida. Gracias, Alma. Y es importante reconocer el trabajo que las mujeres hacen en todas las áreas. Y ya, pues, ya tenemos 45 participantes hoy, hay muchos foros, pero ahí vamos, ¿no? Sí. Gracias mil por aceptar y estar aquí presente en un día tan importante, ¿no? Es un día muy importante. Muy importante. Efectivamente. ¿Qué lugar? Bueno, el Día de la Violencia contra Niños y Niñas, esto es algo de prevención, ¿no? Esto es algo muy fuerte, ¿verdad? Y a mí siempre me ha preocupado mucho que México está demasiado arriba. ¿Qué lugar ocupa México en el abuso sexual infantil? ¿Qué nos puedes contestar? Ligia, tú que tienes tantas investigaciones y temas al respecto. Mira, desafortunadamente, como bien señalas, México pues ocupa muchos primeros lugares, pero no en cosas positivas, ¿no? Desafortunadamente. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida como la OCDE,
México ocupa el primer lugar en varias situaciones. En embarazo en adolescentes seguimos siendo el primer lugar, ¿no? De acuerdo con la última referencia que nos da el organismo, que fue en 2018. Y bueno, hasta ahorita las cifras nos siguen diciendo que pues seguimos allá anclados en el primer lugar. Y lo mismo sucede con el abuso sexual a menores, en este maltrato, ¿no? Es una pena, pero esto es así, ¿no? Sabemos que no solo el maltrato en todas sus modalidades, hoy podemos hablar del abuso, que es el día que estamos conmemorando, porque no es una celebración, ¿no? Justo este día es para hacer prevención y todas las acciones que se han implementado a lo largo del día llevan esa intencionalidad, pero también estamos en otras modalidades como son la pornografía infantil, ¿no? La trata, la explotación sexual de niños y niñas, y esto pues es muy lamentable, ¿no? Sabemos que hay entidades que ocupan los primeros lugares en cada una de estas modalidades, ¿no? Y pues desafortunadamente hay mucho trabajo que hacer, sobre todo para quienes como nosotras y seguramente muchos de los que están entre los participantes nos dedicamos a la sexología, ¿no? Y que parte fundamental es la prevención. Bueno, pues por ahí andamos, Alma, desafortunadamente, ¿no? En Yucatán, pues también no cantamos mal las rancheras. Finalmente estamos entre los primeros 10 lugares entre las 32 entidades federativas en cuanto al incremento en el abuso sexual a menores de edad, ¿no? A niñas, niños y adolescentes. Y es muy impactante que ganamos hasta incluso los países en guerra el maltrato y la violencia infantil y el abuso sexual. Es correcto. Muy impresionante. Y también lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ¿no? Que es el primer lugar México de todas estas cosas tan terribles y que trae muchas cosas. Que todo el impacto, ¿no? Que puede tener esta violencia sobre una niña, un niño, ¿no? Y que lo va a arrastrar a lo largo de la vida con todas las consecuencias que esto implica, ¿no? Por ejemplo, Yucatán en el 2017 fue de las primeras 5 entidades en donde se reportó mayor número de infecciones de transmisión sexual en menores de edad, ¿no? Y esto pues nos está hablando de que algo está pasando, que algo no estamos haciendo bien, ¿no? Y cuando digo no estamos haciendo bien me refiero a todos, porque muchas veces se piensa que prevenir es nada más cuestión del sector oficial o que es de los papás o las mamás, ¿no? Sin embargo, es una labor que tenemos que hacer entre todas y todos de acuerdo a la trinchera que nos corresponda, ¿no? Y creo que, bueno, tú decías, Claudia, ¿no? Que has tenido la oportunidad de estar en el Congreso de Nayarit, ¿no? Y bueno, Alma, ni se diga, Alma, pues con toda la experiencia y la trayectoria que tiene, seguramente ha estado en muchísimos de estos foros, y justo esta es la importancia de que nos hemos comprometido, ¿no? Con la educación integral de la sexualidad, podamos aportar nuestro granito de arena en estos diferentes espacios y situaciones que de repente nos tocan vivir en nuestros estados, ¿no? Creo que precisamente en torno a esto que comentas, Ligia y Alma, algo interesante es ver cómo este modelo ecológico, cómo impacta desde este macrosistema, de esta parte como sociedad que estamos haciendo, en ese impacto de modelaje hacia el mal, hacia los malos tratos o hacia los buenos tratos, que finalmente en la prevención estamos hablando de estos buenos tratos desde esta visión ecológica, también a nivel de nuestro ecosistema, todo lo que es el aspecto comunitario, las charlas en las escuelas, las pláticas hacia la sensibilización del personal médico, de enfermeras, para que también tengan un abordaje integral respecto a estos signos que empiecen a notar o que se empiezan a suscitar, ¿no? Estamos viendo cómo finalmente, por ejemplo, la Europol nos alerta de que en la cuarentena ha aumentado el contenido de abuso infantil en línea. También se ha aumentado la distribución de material de abuso sexual de menores en Internet, ¿verdad? Que antes, si de por sí ya estaba en niveles elevados, pues actualmente vemos que esto también se ha incrementado por estas situaciones de confinamiento.
Y precisamente, pues por eso estás aquí, para que nos platiques también durante la pandemia, cómo es que se han incrementado estas cifras, qué está ocurriendo con la violencia familiar. Bueno, en primer lugar, yo creo que una de las cosas que ha pasado, ¿no? Que yo considero, es que ahora le estamos dando nombre a cosas que siempre han ocurrido, ¿no? Y como sabemos, en muchas de nuestras entidades federativas de nuestros estados, en las comunidades, hay prácticas culturales que vienen desde siglos atrás y que permanecen y que hay como este permiso, entre comillas, de que se puede hacer sin que ocurra nada, ¿no? Ahora, con todo este trabajo que se ha venido haciendo desde las diferentes instancias, ¿no? De hacer esta prevención, ¿no? De decir que a las niñas, los niños, adolescentes, hay que respetarlos, hay que respetar su cuerpo, hay que respetar sus derechos, ¿no? Esto está cambiando, ¿no? Y ante esto estamos escuchando mayor número de situaciones porque se están denunciando o al menos se están atreviendo a romper el silencio, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Yo nada más como para comentarte una situación, ahorita que estamos desarrollando un trabajo en una comunidad, ¿no? Sobre la salud integral, ¿no? Donde uno de los temas es violencia justamente. Fue curioso cuando levantamos una encuesta muy breve para ver cuántas mujeres, en general no menores, mujeres estaban viviendo situaciones de violencia. Fue muy significativo que no se reconocieran como personas que estaban siendo violentadas, ¿no? Y cuando programamos una charla el día 25 de noviembre del año pasado, a las compañeras del centro de salud se les hizo muy fácil decirme, venga a dar una plática sobre la prevención de violencia. Claro, con todo gusto, ¿no? Pues ellas organizaron la actividad y entonces cuando llego no hay nadie, ¿no? Ninguna señora, ¿no? Y le dije, bueno, esto suele pasar, yo de todas formas tenía que venir hoy acá, no pasa nada. Y le digo, a ver, ¿cómo promocionaron la plática? ¿No? Es que hicimos un perifoneo para que vengan a una plática sobre violencia de la mujer, ¿no? Entonces ya desde allí, escuchar la palabra violencia ya hace una resistencia, o si los maridos o las parejas lo escucharon menos, los van a dejar ir, ¿no? Y entonces esto estuvo pasando. Y ahora, ¿no? Justo a partir de la pandemia, lo que estamos viendo es que se están acercando cada vez más señoras reconociendo que están siendo violentadas a nivel de la familia, ¿no? Y que incluso, te estoy hablando de una comunidad rural pequeña, ¿no? Y que incluso han decidido hasta denunciar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Pues que el confinamiento, todos lo sabemos, ya al menos a mí me pasó, ¿no? Al inicio, pues qué chévere, estamos trabajando en casa, todo más tranquilo, aparentemente, porque es mucho más cansado trabajar en casa, creo que ustedes coincidirán conmigo en eso, ¿no? Pero de repente, como que empiezas a mirar lo distinto, yo medio caí así como en síntomas depresivos por un tiempo, ¿no? Y entonces esto, ¿verdad? Lo que sí es una realidad es que al estar más tiempo las parejas en casa, ¿no? Que no están acostumbrados a convivir tanto tiempo, sobre todo en ciertos estratos económicos, ¿no? O tener a los hijos que se pasaban 5 o 6 horas en la escuela y ahora pues es tenerlos en casa todo el tiempo, pues esto va generando tensiones, va generando estrés, ¿no? Y si hay una persona que ya ha ejercido la violencia en algún momento, pues esto es como el sustrato, ¿no? El terreno para que esto se manifieste más fácilmente, ¿no? Y creo que es lo que está ocurriendo, sobre todo, pues, digo, aunque hoy es el día también del hombre, ¿no? Que lleva otra intención más que decir bravo los hombres, sino de que los hombres reflexionen sobre su forma de ser hombres, ¿no? Es una realidad que están viviendo también nuevos retos al perder empleos, al no tener pues mayor tiempo en casa cuando no están acostumbrados a estarlo, ¿no? A colaborar en las labores del hogar,
Todo esto, bueno, hay como toda una evidencia muy clara, ¿no? Y de manera interesante, déjenme compartirles una anécdota platicando del tema hace algún tiempo atrás con un compañero antropólogo. Decíamos, bueno, sí es que la violencia se ha incrementado, las llamadas al 911 o al número que fuera se han incrementado de manera desproporcionada. Pero fíjate que aunque se han perdido empleos, siempre hay nichos de oportunidad, ¿no? A ver, platícame cómo es esto, Lidia. Pues resulta, dice, que al principio de la epidemia, pues muchas parejas como que reencontraron esta oportunidad de volver a compartir mucho más tiempo, ¿no? Y fue como la luna de miel y todo esto. Y bueno, sin embargo, con los hijos en casa no hay privacidad. Entonces, ¿quiénes ganaron? Pues los cerrajeros, ¿no? Porque tenían que mandar a poner seguros a sus habitaciones, ¿no? Para poder tener la privacidad, ¿no? Sin embargo, luego sabemos que esto se va modificando, ¿no? A través pues, de seguir conviviendo tanto tiempo, de no empiezan los desacuerdos, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo y esto es parte de lo que está pasando, que nos está diciendo que la violencia se está incrementando. Y bueno, quiero aprovechar a agradecerle a Selma, que se acaba de conectar. Selma, un beso, muchas gracias por estar por acá. Zulemi, gracias, ya ven, sí se están conectando las compañeras. Así que sí vamos a terminar con más personas, Alma. Pues parte de eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y obviamente, dentro de esta violencia familiar que se vive, pues las niñas y los niños son los más vulnerables, ¿no? Y en este sentido, pues estamos hablando de estas violencias que pueden en un momento incluir la violencia sexual, ¿no? Esto es lo que a mí me parece que está ocurriendo. Y seguramente será algo que está pasando pues en la mayoría de los espacios de donde venimos cada quien de los que estamos aquí la noche de hoy. Claro. Sí me gustaría comentar un poco antes de que Alma continúe con la siguiente pregunta, como poner el marco de referencia. 5.4 millones de niños y niñas por año son víctimas de abuso sexual en México. En el INEGI 2019 en México, 1 de cada 4 niñas vive abuso sexual, 1 de cada 6 niños, y en México en el 2020 se ha incrementado el caso de abusos por confinamiento por COVID-19. Más del 60% de estos eventos ocurridos en el hogar ha sido por familiares o conocidos cercanos. Entonces creo que también es importante hablar de estos mitos, ¿no? Que se tienen en torno a lo que es la cuestión de la gente ajena o los extraños que en algún momento influirían, y ver esta visión, ¿no? Cercana que se está viviendo también a nivel familiar, y que precisamente con este confinamiento, pues es como estar conviviendo muchas veces con la persona, con el abusador, ¿sí? Entonces creo que también es importante que generemos conciencia en este sentido de saber que para muchos niños el salir a la escuela era un espacio de libertad. Una liberación, ¿no? ¿Verdad? Así sí. Es. Y bueno, tú decías 5.4 millones de niños, o sea, imaginémonos esa cantidad, ¿no? O sea, porque las cifras son frías, ¿no? Pero por cada niño que sufra esta situación, bastaría con uno para que tengamos que hacer algo, ¿no? Que es justo el objetivo de muchos de los foros que se han realizado hoy como parte de este mismo que estamos acá, ¿no? Y no debería de haber ninguno. Y es impresionante estos números, ¿no? O sea, cómo incluso los niños y las niñas, la escuela puede ser su espacio seguro, ¿no? Al menos durante algunas horas del día, ¿no? Por una parte, y por otro lado también, si nos vamos al acoso escolar, pues allá también tenemos este espacio, ¿no? Donde estas violencias se pueden expresar, ¿no? Y aquí también hay que, bueno, aunque a ver, sabemos que hay la ley contra el acoso escolar, muchas veces las leyes no pueden hacerse operativas, ¿no? Porque la ley está muy bonita, escrita, pero cuando se tiene que operativizar, ¿no? Entonces las cosas son más complicadas de lo que a veces suponemos, ¿no? Claro, Ligia, por eso
bueno, desde tu punto de vista y como educadora sexual, ¿no? De la sexología, al hacer la educación sexual que algunos padres luego no quieren que se haga, ¿no? Es un poco hacer conciencia de muchas cosas, entre ellos este tema. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, a mí me gusta mucho que toquemos esto porque algo de lo que yo siempre comento es que a veces cuando decimos algunas palabras, ¿no? La gente imagina cosas diferentes a lo que queremos decir. Y durante muchos años, ¿no? Se ha utilizado educación sexual, ¿no? En vez de lo que ahora hemos estado insistiendo, quienes estamos trabajando esta parte de la educación integral de la sexualidad, ¿no? Cuando la palabra sexual se escucha, la gente lo que piensa es únicamente en los órganos sexuales, en relaciones, en coito, ¿no? Y esto es lo que a veces genera esta confusión. En la medida que la gente va comprendiendo que la educación integral de la sexualidad tiene que ver con que los niños, de acuerdo, o sea, que las personas, de acuerdo a sus diferentes edades, vayan recibiendo información importante, ¿no? Que les permita tener conocimiento para protegerse de situaciones, que ésta sea conforme a su edad, que esto también incluye valores, como es el principal, el respeto a mí, ¿no? Como niño, como niña, como adolescente, como persona, y a partir de ese respeto reconocer y respetar a la otredad, ¿no? Y en ese sentido es importantísima la educación integral de la sexualidad para no caer justo en estas situaciones que hoy decimos, ay, es que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública, ¿no? Pues es un problema porque todavía en nuestro país no tenemos estos programas formalizados de educación integral de la sexualidad. Se han hecho muchos intentos y tú mejor que yo lo sabes, Alma, tú también seguramente, Claudia, ¿no? Pero siempre nos encontramos con obstáculos, ya sea desde la parte oficial, desde las instituciones, o bien, como bien decías ahora, Alma, desde las mamás, los papás, que al no tener claridad en lo que significa educación integral de la sexualidad, viene un rechazo inmediato, ¿no? Que lleva incluso a todos estos movimientos que se han dado en los últimos meses respecto del llamado PIN parental, ¿no? A mis hijos los educo yo, ¿no? Y bueno, ciertamente tú los vas a educar en el seno familiar a partir de valores, a partir de tu formación, pero también el Estado tiene la obligación de garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes y todas las personas reciban educación integral de la sexualidad como parte de los derechos sexuales que forman parte de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido es una necesidad impostergable ya la educación integral de la sexualidad en nuestro país. Al menos yo así lo visualizo. No, así es, y es integral y de acuerdo a la edad de cada quien, pero todavía se cree y se piensa sexualidad es simplemente como pornografía, liberales, libertinos o libertinas. Es darles permiso para, ¿no? En lugar de, es exactamente lo contrario, ¿no? Se enseña a ética, el respeto al otro, el autocuidado que es tan importante y pues, prevenir justamente la violencia, que hoy es un día importante contra la violencia de niños y niñas. Y bueno, ya se sabe que también es el Día del Hombre, pero el Día del Hombre sin el machismo, el hombre, la nueva masculinidad que le dicen, ¿no? El hombre sin estas envolturas de machismo, tocando con sus sentimientos y el respeto a los demás. Claro. Luego sucede que la gente joven en especial, si no la celan, no hay cierta violencia, sienten que no es un hombre para ser su novia, su pareja, ¿no? Esto me preocupa muchísimo. Y hablamos de esas cifras que son las que denuncian, pero hacemos el cálculo y es inimaginable, ¿no? Es correcto. Solo vemos la punta del iceberg, ¿no? Y todo lo que está debajo no lo visualizamos y es mucho más terrible de lo que en realidad es, ¿no? En esta parte que decías del hombre, yo recuerdo que cuando se lanzó
la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes en 2015, ¿no? Más o menos a finales de ese mismo año o al inicio, se hizo un trabajo con jóvenes de secundaria, ¿no? Donde, bueno, qué es lo que pasaba y cómo se visualizaba el ser hombre, ¿no? Y justamente lo asumían a valentía, a fuerza, a chicos del siglo XX, ¿no? Y uno dice, no, por eso es importante hablar de estas nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, como hoy estamos hablando, ¿no? Y que justo el Día del Hombre, y que, bueno, seguramente muchos de ustedes acá conocen algunos sexólogos que queremos mucho, como Paco, ¿no? Como Paco, como Juan Carlos, como José, que han hecho videos el día de hoy, justo invitando a reflexionar a otros hombres, ¿no? En esta cuestión de la masculinidad, ¿no? Entonces, me parece fundamental, yo te les agradezco, me parecieron encantadores, fabulosos sus videos, ¿no? Y ojalá que se puedan seguir replicando para llevar a la reflexión a nuestros jóvenes, ¿no? Para evitar esto que señalabas, que luego nos puede también llevar a esta cuestión de los embarazos, ¿no? Justamente, y que dicho sea de paso, cuando hablamos de embarazos en adolescentes, habría que diferenciar, ¿no? Entre el embarazo adolescente, que es del 15 a 19 años, donde en su gran mayoría esto se va a deber a procesos de noviazgo, de enamoramiento y demás, con sus excepciones que pueden ser por violencia sexual. A diferencia de los embarazos infantiles, ¿no? Estamos hablando de los 10 a los 14 años, donde el origen es justamente la violencia sexual de mucha gente, incluso cercana o pariente de estas niñas, ¿no? Y excepción, entonces, sería aquel embarazo infantil que ocurre por un enamoramiento, ¿no? Pues también habría que diferenciar por allá, ¿no? Porque esto nos sigue hablando de cómo esta violencia sigue ahí matizando otras cuestiones, ¿no? Que pueden llegar incluso a la muerte de esta niña. O sea, una niña de 10 años embarazada, sabemos qué impacto tiene sobre un cuerpo tan pequeño en crecimiento, en pleno desarrollo, ¿no? Y que seguramente será un embarazo que se va a complicar en la gran mayoría de las ocasiones, ¿ya? Y que va a terminar cesárea a la fuerza porque no hay la capacidad para tener un parto vaginal, ¿no? Y bueno, ya desde allí podemos hablar de otras cosas, pero esta es una gran preocupación. Claro. Fíjate, ya un poco comentando esta parte de la que hablas, la trascendencia también de cómo en este sentido muchas veces las carencias afectivas, ¿no? Y la normalización de la violencia hacen que las niñas se vinculen afectivamente con el abusador. Y entonces vemos, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en refugios para niñas embarazadas y donde se da uno cuenta cómo en el momento en donde llegan al hospital civil y a lo mejor algunos de los padrastros generalmente, que es lo que ocurre, abusan sexualmente de ellas y se van a la cárcel, pues ellas sufren como ese desvincularse inclusive de esa figura que aparentemente les daba una protección, ¿no? Como con todos estos factores compensadores que de repente son también los principales que van gestando esta espiral en la violencia, ¿no? Y que mantienen estos círculos en escalada poco a poco, ¿no? Estos ciclos que se van aumentando. Entonces creo que eso también es importante ver precisamente, como decía Alma, cómo el autocuidado, cómo la valoración, la aceptación, los buenos tratos para diferenciar cuando de cierta manera existe un abuso, porque no se percatan ellas de que esto es un abuso. Muchas veces Totalmente. es realmente carentes de afecto. Totalmente. Yo no en refugios, pero por ejemplo, cercana a fiscalías, ¿no? Una de las cosas que también hemos observado a través de lo que nos ha reportado el Consejo Estatal de Población acá en Yucatán, es que los embarazos adolescentes se dan en relaciones asimétricas. ¿Qué quiere decir? Que siempre el hombre es mayor y a veces muchísimo mayor. Es una chica de 15, 16 años con una persona de 30, 35 años, ¿no? Y que cuando esto se denuncia por parte del tutor, ¿no? O tutora, ¿no? Es curioso, tomando esto que tú decías, Clau, cómo las niñas cuando están en la fiscalía
Dice, es que yo quería, nadie me obligó, ¿no? Como con esta vinculación con la persona que abusa, y como además desde la otra parte de la masculinidad, del varón, ¿no? No se asumen como que están cometiendo un delito al estar teniendo prácticas, o sea, no solo de amor y afecto, sino también sexuales, ¿no? Con una menor de edad, porque ya tener contacto con una persona menor de edad, eso en todos los códigos de nuestros estados es un delito. Y a pesar de, y ahí tenemos otra situación que tiene que ver con justo la falta de educación de la sexualidad, pero también con condicionamientos socioculturales, ¿no? De estas carencias afectivas, de estos entendidos de, bueno, cómo me visualizo como mujer, cómo visualizo a los hombres, ¿no? En estas idealizaciones que también se pueden hacer, ¿no? Sí, y esta educación no formal de la televisión, ¿no? Donde las series mexicanas de narcos y de maltrato y de la dejó y se fue con otra, etcétera, no hay una educación ahí de la autoestima, de la educación sexual integral, de la sexualidad integral, pero integral y de cada edad. Entonces, luego los papás no quieren por el bien parental, lo que acabas de comentar hace rato, pero lo ven en la televisión de una manera terrible, ¿no? De violencia, de maltrato con palabras, en las canciones, en el radio, en la tele, en las series, en todas partes. Y no hay mucho material para trabajarlo, al contrario, ¿no? De respeto, de ética, de cuidar nuestro cuerpo y demás. Creo que esa es parte de la chamba que nos toca a quienes nos dedicamos a la educación integral de la sexualidad, ¿no? Sí. Yo, cada vez que hay en congresos, los talleres que ustedes dan, trato de estar siempre en alguno porque aprendo muchísimo, ¿no? De verdad, creo que una de las cosas que tenemos que hacer como sexólogas, sexólogos, es incidir, ¿no? Incidir. Y en esa parte creo que los espacios educativos son fundamentales. Primero, yo te puedo comentar, ¿no? Que aunque ha habido sexólogos formados como yo misma en Ciudad de México, ¿no? Hicimos un esfuerzo por traer acá la maestría, que es justamente con Rosana, ¿no? Rosana Chat, que es otra gran sexóloga, que se imparten las maestrías, ya 2 maestrías, una en intervención en violencia y la otra en consejería y educación de la sexualidad, ¿no? Y de verdad, ha cambiado muchas cosas, sobre todo que se ha trabajado mucho con gente de espacios oficiales, pero también con educadoras, con maestras, maestros, y estos ya están haciendo el cambio, ¿no? Por un lado, y por otro, a nivel universitario, ¿no? Pues se tuvo que, dijéramos, adecuar la universidad a ciertos espacios, ¿no? Hay el programa de igualdad de género a quien le hemos estado incidiendo y diciendo, tienes que hacer más, tienes que hacer más. Apenas el año pasado se aprobó el protocolo de prevención de la violencia y el acoso para estudiantes universitarias, ¿no? Y en lo personal yo tengo mucha satisfacción de que he podido incorporar materias ante los nuevos formatos educativos que tenemos, ¿no? Hemos podido incorporar, primero en enfermería estuvimos trabajando justo perspectiva de género, ¿no? Para personal de salud, ¿no? En los chicos y chicas que se iban a formar como enfermeras, enfermeros, ¿no? Y la verdad, hasta el día de hoy, ya te estoy hablando de hace más de 10 años, hasta el día de hoy me siguen hablando por chat, por teléfono, ya ha sido increíble. Y además escuchar y leer en sus posts de su Facebook cosas tan importantes como apoyar la marea verde, apoyar Ni Una Más, apoyar todos estos movimientos, ¿no? Que hoy la gente joven está abanderando, y me encanta que se haya pasado la estafeta, ¿no? Y al mismo tiempo, lo más reciente es haber incorporado una materia que tiene que ver justo con lo que decías, Alma, ¿no? Género, salud y autocuidado, ¿no? Para estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo me afectan a mí o cómo miro yo la salud desde el ser hombre, desde el ser mujer, ¿no? Y cómo va impactando esto en nuestra vida desde cómo nos hemos ido formando para finalizar con justamente el autocuidado.
¿no? Claro. Y entonces son materias que son muy demandadas ahorita, que dicen, todos la deberían de tomar, dicen, pero bueno, no nos podemos partir las gentes que 3 o 4 que estamos haciendo esto, pero que sí creemos que está incidiendo en nuestros jóvenes universitarios, ¿no? Pues qué interesante, la verdad, Ligia, que se están incorporando todas estas materias. Creo que son trascendentes, sobre todo porque a final de cuentas en esta prevención primaria, en donde los médicos, los educadores en sexualidad, la gente del personal de salud está atento a estos indicios, ¿no? De maltrato, y creo que en ese sentido, pues es un gran paso el trabajar y el abordar desde esta visión. Sabemos que en torno también a lo que es la prevención hacia el maltrato sexual infantil, pues antes se ponía mucha responsabilidad en el menor cuando se pretendía que él tuviera esta cuestión de marcar límites. Sabemos que los modelos de prevención son precisamente en este modelo ecológico, ir en este sistema comunitario, en este sistema social, en este microsistema familiar, en donde están inmersos los niños y pueden ser modelados los buenos tratos desde todas estas instancias para poder también ellos asumir esta cuestión de marcar un límite, de ser asertivos. Si la mamá aprende a marcar un límite, si ven que el papá expresa sus emociones, sus sentimientos, ahorita que hablábamos de las masculinidades, ¿no? Y cómo van aprendiendo este tipo de modelaje a través de los buenos tratos, y que finalmente nos sirve para estos estados también de prevención. Es correcto. Es correcto, y bueno, creo que hay que generar los espacios, ¿no? Y pues también, ¿no? Algo que me gusta mucho de la comunidad de sexólogas y sexólogos de México es que hemos atrevido, ¿no? De alguna, por llamarlo de alguna forma, a incidir, a tratar de incidir en las instituciones oficiales, ¿no? Yo me acuerdo varios encuentros con Secretaría de Educación, ¿no? que ha habido, ¿no? Pero también a nivel salud, ¿no? Con algo que sabemos que ha generado tanta polémica y sigue generando la famosa norma 046, ¿no? Y donde justo el personal de salud es el más reacio en ocasiones a aplicarla, ¿no? Y estamos tratando también de incidir y buscarnos aliados al interior de estos espacios oficiales para ir poco a poquito ir cambiando esta forma de mirar las cosas, mirar a la norma 046 no como la norma que permite la interrupción del embarazo, sino como la norma que es un gran paraguas que nos permite muchísimas cosas, desde prevenir violencia, desde atender a la persona que vive la situación de violencia, desde darle contención, de prevenir alguna situación de complicación, hasta interrumpir el embarazo si fuera el caso, ¿no? Bueno, cambiar esta mirada no está siendo fácil, pero creo que sí lo vamos a lograr si seguimos insistiendo, ¿no? Y ahí pues nos toca, ¿no? Gracias. Platícanos de esta norma 46. Ya me metí en camisa de 11 varas, como diría mi abuelita. Claro. Para los 50 y tantos escuchas que tenemos ahorita, por favor. Gracias. Claro. Bueno, la norma 046 SSA 2 de 2005 es la norma de violencia familiar, ¿no? Es la que se publicó en 1999, que ha venido modificándose con el tiempo, y es esta, así se llama, de violencia familiar, y lo que la distingue es que dice criterios para la prevención y atención de la violencia física, psicológica y sexual, ¿no? Entonces, esto, por eso digo que su paraguas no está restringido nada más a un aspecto de vivir la violencia que pudiera ser un embarazo forzado. Entonces, nos habla de que el personal de salud tiene la obligación de, cuando recibe a una persona que ha vivido un episodio de violencia, generalmente, y sabemos que la gran mayoría son mujeres, tiene la obligación de, ¿no? Gracias, Alma Rosado. Dice la 04699, violencia familiar, psicológica, emocional y demás.
pero se llama la norma 046. Y entonces, dice, tienes que darle primeros auxilios psicológicos, debes de respetar, ¿no? Porque muchas veces creemos que cuando una persona sufrió violencia va a llegar pegando de gritos, va a estar histérica, y no necesariamente, porque cada persona va a reaccionar de una manera diferente ante los eventos de la vida, ¿no? Y puede llegar hasta riendo, y eso no significa que no haya ocurrido el evento, ¿no? Entonces, un poco por allá es lo que se les trata de explicar al personal de salud para que brinde estos primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que obviamente si está en riesgo la vida, pues hay que tomar acción en ese momento para preservar la vida. Y si este no fuera el caso, entonces ya luego darle información de que existen algunas situaciones como para prevenir la posibilidad de embarazo o de infecciones de transmisión sexual como consecuencia de la violencia sexual vivida, ¿no? O cualquier otro tipo de violencia, pero la norma 046 quiero hablar más de esta parte, ¿no? Y hay que brindarle los auxilios, revisarla, ¿no? A la persona, así decide tener pues la profilaxis, no hay que darle la píldora del día siguiente para prevenir obviamente el embarazo, y también, ¿verdad?, hacer pruebas de infecciones de transmisión sexual, como puede ser obviamente VIH, si se cuenta en el centro de salud, hepatitis, sífilis, gonorrea, etcétera, como para estar seguros de que antes no había un problema, que no sea consecuencia del evento, y de ser así, dar profilaxis antibiótica e incluso medicamentos antirretrovirales para prevenir VIH, ¿no? Y obviamente citarla, ¿no? E invitarla con la información suficiente a denunciar si ella así decide. O sea, esta norma es para personal de salud, no tiene nada que ver con otra situación que es la procuración de justicia, ¿no? Entonces, es invitarla a denunciar, y si así lo decide, llamar al ministerio o que alguien del centro de salud la acompañe para levantar la denuncia. Pero no es requisito indispensable. Por otro lado, ¿no?, sabemos que ante esta forma de que actúa personal de salud, mucha gente prefiere no denunciar, ¿no?, por pena, porque luego no les van a creer, por lo que ustedes quieran. No denuncia y pudiera haber como resultado un embarazo que vamos a llamar embarazo forzado, ¿no? Y si este fuera el caso y la mujer acude al servicio de salud, ¿no?, ella puede decir, bueno, estoy embarazada, ha sido una situación resultado de una violencia sexual, y me gustaría interrumpirlo, ¿no? Entonces, ¿qué debe de hacer el personal de salud? En primera, confirmar el embarazo dependiendo del tiempo, ¿no? En segunda, brindarle toda la información a la mujer, ¿no?, al adolescente, a la mujer, ¿no?, para que con esa información ella tome la decisión, que puede ir en el sentido de continuar el embarazo o puede ir en el sentido de interrumpir el embarazo, ¿no? Y que cualquiera de la decisión que tome la mujer debe tener la seguridad de que va a tener atención de calidad, que va a tener acompañamiento, ¿no?, y que su embarazo va a ser cuidado si fuera el caso, y que si decide interrumpir también debe hacerse en las condiciones más seguras para evitar que si no se accede por parte personal de salud, la mujer luego pueda salir y buscar cualquier otra alternativa que pueda poner en riesgo su vida, ¿no? Entonces, esto es la norma 046. Tenemos a los llamados objetores de conciencia que dicen, no, yo por mi religión, yo. Sin embargo, la norma dice, el Estado tiene que garantizar que el procedimiento se realice de la manera más segura y aséptica para la mujer. Entonces, yo no lo hago, ok, pero estoy obligada como personal de salud a canalizar a un compañero o compañera que sí vaya a realizar el procedimiento y que no ponga en riesgo la vida de la mujer, ¿no?
Pues más o menos por allá va la norma 046. A veces tenemos que dar talleres de 4 y 6 horas, pero a manera muy breve, ¿no? Esto es la norma 046. Gracias, Mel, gracias. Bueno, me gustaría un poquito leer algunas cifras de la UNICEF. Llamó al gobierno mexicano a atender el aumento de la violencia infantil. Se estima que 6 de cada 10 niños han vivido disciplina violenta en situaciones de normalidad y en la contingencia esto puede ser mayor. En marzo se registraron más de 115,000 llamadas del 2020 al 911 relacionadas con violación, abuso sexual, violencia de pareja y doméstica, lo cual significó un aumento del 28% respecto a enero y de 22% en comparación con febrero. La tasa de violación, 1,764 por cada 100,000 habitantes, tasa de tocamientos, 5,000 por cada 100,000 habitantes. De 1,000 casos de abuso, solo se denuncian 100. De 100 denuncias, solo 10 van a juicio y solo una se condena. La impunidad está al 99% y la cifra negra de la que comentabas, de lo que no se denuncia, en aumento por secrecía, miedo y vergüenza. Esto lo dice el Comité de América Latina y el Caribe por los derechos de las mujeres, para la defensa de los derechos de las mujeres. Sí, totalmente, es impresionante. O sea, si logramos captar todas estas cifras, esto es impresionante. Y nada más para que tengas una idea, complementando cifras, ¿no? En la península de Yucatán, ¿no? En la península, o sea, los 3 estados, ¿no? Se habla de que en promedio ocurren 2 violaciones sexuales al día. De las que sabemos, obviamente, ¿no? Donde Quintana Roo ocupa el primer lugar, Campeche el segundo, y Yucatán está en tercero, pero bueno, formamos parte, ¿no? A la fecha se han documentado 612 violaciones al mes de septiembre. Sí, es muy impactante las cifras, pero yo le agregaría un 0 porque es como el 10% de las que se denuncian. Entonces, el número crece infinitamente, ¿no? Infinitamente en este país y las consecuencias psicológicas y emocionales de alguien que ha sido abusado, también hay que hacer el acompañamiento psicológico. Muchas veces los papás no creen o la mamá no creen que fue el papá o el tío o el hermano o el vecino, no creen y eso es también otro abuso, ¿no? Totalmente. Y luego no van precisamente porque no tienen el apoyo o la compañía o la orientación o la información de que pueden ir a denunciar y se sienten vulnerables porque tienen miedo a que haya represalia, ¿no? Y esta sea todavía peor. Y fíjate que, perdón, Alma, termina y luego yo sí. Es que la norma 046 se modificó en 2016 justo por esta situación que comentas, ¿no? A partir de 2016, ¿no? A partir de los 12 años, ¿no? De 12 años en adelante, la adolescente puede tomar la decisión sin que haya acompañamiento o permiso del tutor o tutora, ¿no? Y ya cuando es menor de 12, entonces sí entran pues los tutores, de ser el caso, pero si se detecta que justamente el tutor es la persona que la violenta, el Estado tiene que tomar acción y hacerse cargo de la menor para evitar que siga en el mismo contexto recibiendo este tipo de violencia, ¿no? Y esto sí nos lo dice la norma y también es algo que a veces a algunas personas les cuesta mucho entender cómo una menor de edad puede tomar la decisión, porque seguimos en la adultocracia, ¿no? O sea, no escuchamos a las y los menores de edad, a las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Seguimos dejando que los adultos tomen decisiones por ellos y esto es algo que tiene que cambiar, ¿no? Que tenemos que ir modificando. Desafortunadamente este tipo de cambios no se dan de un día para otro, pero hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Porque tiene que ver con los derechos sexuales y los derechos son derechos, ¿no? Y hay que ver que se ejerzan de manera cabal, ¿no? Entonces me parece que
que este también es una aportación muy importante de la norma 046, ¿no? Sí, porque hay estos cuidados físicos de los cuales ya hablaste, biológicos, ¿no? Pero también esta parte psicológica es muy fuerte, y esta parte de la confianza para vincularte la próxima vez, las disfunciones sexuales, tantas cosas. Y la confianza es algo tan importante. Confío en mí y me cuido, pero confío en ti porque dices que me quieres, ¿no? O eres parte de mi familia todavía. Wow. Y esto entra ya no en cifras de números, pero entra en cifras alarmantes de un maltrato muy impresionante. Y la manera en que los hombres no se están vinculando en sus relaciones, sino a través de la violencia, ¿no? Por eso hoy nuestros sexólogos amigos hicieron unos videos muy interesantes. Paso luego. Pero es tan importante que él aprenda a respetar y a vincularse, pero lo aprende en casa y en la tele y en todas partes. Entonces es una lucha muy fuerte que se tiene desde hace muchos años, ¿no? Es correcto. Desafortunadamente es así, ¿no? Pero yo creo que también ya empieza a haber como un proceso más reflexivo de los más jóvenes actualmente, ¿no? Ahorita en varios estados, es que no en la mayoría, no lo sé, existen ya los grupos reflexivos de jóvenes, ¿no? Donde jóvenes entre ellos se sientan a platicar esta su forma de ser hombre, cómo lo están viviendo, ¿no? Y creo que por allá es donde se puede dar el cambio. Insisto, a veces este tipo de situaciones no las vamos a cambiar de un día para otro, de un año para otro, pero creo que se están dando ya los pasos para que esto pueda ser en lo próximo, ¿no? una realidad. Que no va a dejar de haber violencia, me parece que para eso vamos a tardar todavía mucho, pero debemos ir en decremento y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Claro. Fíjate que, bueno, acá tenemos unos círculos de paz que hacemos donde se trabaja precisamente con estas nuevas masculinidades, ¿verdad? Y donde también abordamos también con comunidades indígenas. Creo que esa parte también es importante comentarla. Precisamente el día de hoy me pareció muy interesante en el foro de aquí del Congreso de Nayarit, que estuvo hablando una chica indígena, Cora, acerca precisamente de cómo el lenguaje ha sido una barrera interesante a veces en las cuestiones de maltrato, inclusive por la cuestión del desconocimiento en los lugares de personal de salud, en las instituciones también, cómo existe esta falta de comunicación por las diferencias de los dialectos, de los lenguajes, ¿no? Y decía ella, venía vestida con todo su atuendo y decía, yo tuve que quitarme todo esto y despojarme de todas mis prendas, de toda mi identidad, porque esto es mi identidad, para poder venir y sentirme que pertenezco en una comunidad urbana, ¿no? Entonces, pues creo que es importante también mencionar de 20,000 niños y niñas que son captados por redes de trata de personas, 45 de cada 100 son niñas indígenas. También hay que visibilizar esta situación, que creo que es importante mencionarla. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, si hablamos de vulnerabilidades, ¿no? Creo que los pueblos originarios, en particular sus niñas, niños y adolescentes, ahí las vulnerabilidades se suman, ¿no? Y esto los hace mucho más complicados y más la mayor posibilidad de que puedan caer en estas redes de trata y de explotación sexual, ¿no? Todavía existen prácticas en algunos estados, ¿no? Donde venden a la adolescente por un cartón de cervezas, por un cochinito. Desafortunadamente esto todavía sigue ocurriendo en nuestro país, ¿no? Claro. Y esta cuestión del incesto, pues ni se diga, todavía culturalmente es una práctica aceptada de la que no se habla, ¿no? El incesto violento, ¿no? Sí, además. Además, no como
hablaba Manilovsky y demás. El incesto violento, ese es un problema, ¿no? Sin duda. ¿Cómo tú que eres una super investigadora? ¿Qué se está investigando al respecto? Bueno, mira, primero no soy una super investigadora, ¿eh? Me he dedicado a la investigación, ¿sí? Ha sido mi forma de profesional en la que me desenvuelvo, pero hay muy poca investigación en México, desafortunadamente, en cuanto a la sexualidad, ¿no? Sí hay esfuerzos de muchas personas, como institutos como ANSAC, ¿no? Como INESEX mismo, ¿no? De algunos investigadores a título más personal, que son investigadores sexólogos como SMART, por ejemplo, ¿no? Como yo, que estamos insertos en universidades y aprovechamos esos espacios para hacer algunas investigaciones, ¿no? Pero ahora al menos en lo que va de este año, y yo creo que para el próximo, todo está girando alrededor de COVID-19. Todo, ¿no? La sexualidad en lo que te imagines, en las personas adultas mayores, en las disfunciones, todo gira alrededor de COVID-19, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque COVID nos ha cambiado la vida, ¿no? Nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la forma de relacionarnos, la forma de vivir y de tener contacto con otras personas, ¿no? Entonces, pues esto por ahorita es como el boom de la investigación. Hay investigadores y grupos que siguen trabajando, bueno, pues sus temáticas como cuestiones de respuesta sexual humana, como medicamentos para mejorar la respuesta sexual, ¿no? Algo que a mí me preocupa en lo particular es que como que primero con VIH vino el boom de investigación, ¿no? Y nos olvidamos de sífilis, gonorrea, etcétera, ¿no? Y dimos un repunte, ¿no? Ahorita también ya nos estamos olvidando de VIH, ¿no? Y a qué va a pasar, ¿no? Y ahí tenemos mucho en que trabajar. Yo creo que no hay una forma, yo no podría decir, habrán algunas temáticas que podamos abordar a nivel nacional y qué bonito que estemos gente de varios estados que pudiéramos hacer una red de investigación sobre una temática común, ¿no? Pero también tenemos que aterrizar en nuestros contextos, ¿no? O sea, lo que pasa en Yucatán a lo mejor no es igual a lo que está pasando en Guadalajara, en Ciudad de México, en Veracruz, donde vive mi querida Selma, ¿no? Entonces, creo que también allí tenemos que mirar contextos, mirar oportunidades, ¿no? La violencia hacia las mujeres, y si hablamos, por ejemplo, de las famosas alertas de violencia de género, ¿no? Que son un buen mecanismo, como está escrito, como está plasmado, pero que cuando lo llevamos a la realidad, no se decretan estas alertas, o aunque se decreten, no se hace nada, ¿no? Y entonces, bueno, hay mucho que hacer. Y y me dicen ahí que yo proponga la investigación. Yo creo, Alma, que tendríamos que hacer algo sobre cómo estamos en educación integral de la sexualidad hoy, y no generalmente tocamos a los chicos de secundaria, de preparatoria. Hacemos ya con nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Yo creo que allí tenemos la mejor oportunidad para poder ir incidiendo en este autocuidado que tú decías y que a mí también me parece muy importante, ¿no? Pues ya empecemos a trabajar, porque cuando tú vas a una primaria a dar una plática, de repente te preguntan cosas que dices, ¿y de dónde lo sacaron? ¿No? Pues porque tienen acceso a las TICs famosas, ¿no? A las tecnologías de información, donde no hay una supervisión en algunas ocasiones, donde escuchan y leen y ven videos de situaciones que todavía no alcanzan a comprender. No es que no lo vean, pero no tienen la comprensión suficiente como para contextualizarla. Entonces, bueno, allí me parece que hay que empezar desde ya, ¿no? Claro. Pues Ligia, te agradecemos muchísimo tu participación. La verdad es que nos ampliaste el panorama en torno a lo que es la violencia familiar en época de pandemia. Y pues bueno, nos gustaría recibir primero algunas preguntas de la gente que está aquí presente, y me gustaría sobre todo pues también
Si pudiera Selma compartirnos, porque Selma está haciendo una labor importante en la educación sexual integral precisamente. Bueno, primero que nada, Hola, Selma. hola. Primero que nada, disculparme, pero tenía consultante y pues bueno, estaba en lo que terminé y me conecté y no sé qué y cambié. Ya llegué un poquito tarde a la reunión. Pero bueno, Ligia, estoy en la Ciudad de México, no estoy en Veracruz, ¿eh? Entonces, bueno, eso por un Me lado. ubico en Veracruz, no sé por qué, perdón. No, mi vida, yo estoy de feña desde que nací. Bueno, eso nada más para que nos ubiquemos, ¿vale? Bueno, por otro lado, mencionaste algunas cosas que a mí me parece que bien dices, todavía son prevalentes. Por ejemplo, la venta de niñas en Oaxaca es una práctica sociocultural natural, entre comillas, ¿sí? O normalizada. Por 5,000 pesos llega el gringo o el alemán o quien sea, sobre todo extranjeros, y compran a las chiquitas, las mijes que son tan bonitas, son mujeres muy bonitas, pequeñitas así, parecen de verdad muñequitas, y las compran. Y la familia encantada porque la chica pues ya se fue a vivir a no sé dónde y les trae muchos regalos y cosas generalmente norteamericanos y europeos, repito, y pues se sienten encantados porque les cambió la vida, ¿no? Y lo ven muy natural y muy normal. Había una costumbre que yo no sé si siga habiendo, pero yo la viví con una chica que tenía yo en servicio, que era la nana de uno de mis hijos, de mi hijo pequeñito, y tenía 14 años la chiquita, era de Michoacán, y se fue de vacaciones y llegó toda trasuda, mal, y la veías desasosegada. Y yo le dije, bueno, ¿qué pasó? Pues nada, dices que resulta que pues yo llegué y como ya cumplí 14 años y ya tuve mi primera regla, entonces pues me estrenó mi hermano y luego me estrenó mi papá y mi abuelo y luego el tío. Y la verdad es que yo no sabía ni qué estaba pasando y me siento muy mal, me siento sucia, me siento incómoda. Y le pregunté a las tías y le pregunté a mi mamá y me dijeron que al contrario, que me sintiera yo bien orgullosa de que se habían dignado los hombres de mi familia estrenarme. Yo me quedé y entonces pues yo estoy hablando de mi hijo, ahora tiene 50 años, imagínate, hace 50 años de esto. Y yo no sé si siga habiendo esa costumbre, pero fue terrible porque fue, como dijo Alma hace rato, fue una violación en toda regla, ¿sí? Porque la chica no fue que se sintiera re feliz, ¿no? Y entonces, yo no sé, esto que dices es muy importante, la gente joven que tiene tanto entusiasmo y que puede hacer investigación, pues ese es algo que hay que investigar, ¿no? Y la otra que yo hice modestas investigaciones dentro de la UNAM con mis propios recursos en educación sexual para niños y niñas de primaria, con cosas como cuál era su concepto o su visualización de la homosexualidad, ¿no? Y fue un estudio cualitativo y he hecho cositas así sencillas, pero cuáles, porque lo cuanti no me da mucha respuesta, ¿sí? Y he hecho otras cosas de investigación ya con mujeres mayores, que fue parte del tema de mi tesis. Y la verdad es que es bien lindo, bien interesante y muy satisfactorio cuando uno encuentra resultados y encuentra respuestas, ¿no? Y lo cual le permite tener instrumentación o armas, vamos a decirlo así, no me gusta mucho la idea de armas, pero elementos, pues, para poder trabajar y para poder invertir todo eso y regresarlo en actividades prácticas. Entonces, alguna vez tú y yo estábamos bueno, yo te sugerí. Sí, es correcto, me acuerdo. Investigación sobre erotismo en las mujeres diabéticas, ¿sí? No, pero diabéticas. Sí, sí, sí. Porque se dice pues que los hombres tienen disfunciones sexuales por ser diabéticos. Y yo he encontrado
No es una investigación formal, ni mucho menos, pero así a flashes que me invitan a vamos a investigar, que las mujeres diabéticas no tienen esa disfunción, ¿no? Y entonces había que hacer, no sé, yo sigo que algún día de estos lo vamos a hacer, no sé si No, sí. la pandemia nos lo permita, porque aquí sí ya para mí hay limitaciones por ser diabética, pero pues estamos en pie y yo te admiro mucho porque sí, los trabajos que he visto dirigidos por ti en los congresos, siempre me da, desde que la vez primera que te escuché y te vi, dije, "Ah, aquí, así, esta sí sabe". Y entonces siempre asisto y voy porque sé que voy a encontrar algo de calidad, con fondo, con bien, digno, ¿sí? Y me gusta mucho ir a escucharte cuando hablas sobre tus investigaciones, que pues a lo mejor sí son modestas, son muy académicas, lo que quieran, pero yo respeto mucho esa parte de tu trabajo y voy a tus conferencias o a tus ponencias o a tus mesas porque sé que voy a encontrar, que voy a aprender algo nuevo, ¿sí? O algo diferente o un punto de vista distinto. Entonces, gracias por haber hecho esta entrevista, Almita y Claudia. Nada más, darte un abrazo y un beso. Sí, Selma, muchas gracias. Ha sido un honor. Y hoy Claudia estuvo invitada en una conferencia del Estado de Nayarit también. Y bueno, está trabajando mucho. Y en México existe la Casa de la Merced, de las Mercedes, que hizo la Claudia Colimoro. Sí. Porque las niñas son vendidas en la Merced a los cargadores y a la gente que llega a comprar y eso. Y ella hizo esa casa para rescatarlas y que vivieran ahí. También ya ven que en Tlaxcala las niñas se venden, ¿no? Para pornografía, para... Ay, ya, ni quiero hablar más. Guerrero es otro estado, ¿no? Donde también esto se da de manera muy frecuente. En algún tiempo ocupó el primer lugar en pornografía infantil, justamente, ¿no? Con Elena Zaola, que hizo esta investigación. Y Selma, te tomo la palabra, cuando haya oportunidad, haremos la investigación en mujeres con diabetes. Sí. Y estamos ciertas, yo coincido contigo de que es diferente para la mujer y justamente en esta parte del género no nos afectan igual muchas situaciones. Y la diabetes puede ser una, ¿no? Querida Ligia, lo que veo ahora es que una de las bondades, vamos a decirle así, de la pandemia es que ahora hemos aprendido, yo he aprendido porque yo ni idea tenía, al contactarnos vía el Zoom y vía no sé qué, y cosa que antes no se nos ocurría. Y entonces creo que sí hay más facilidad de poder hacer lo veo con el chat que tenemos, es impresionante. Digo, a mí me encantó que lo abrieran, que abrieran dos, uno que sea la información seria, de tomar decisiones como grupo, y el otro que es más de saludarnos, vernos y echar relajo, me encanta, porque eso nos permite poder intercambiar ahora sí, no tengo que ir hasta Yucatán ni tú venir hasta el distrito, a la Ciudad de México, para poder hacer esto, pues ojalá que podamos salir cuando ya esto sea posible, porque ahorita sí sería, para mí no sería posible. No, ahora hay que cuidarse, Sí. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. La verdad es que agradecemos tus aportaciones. Yo nada más quería, perdón, es que dos personas pusieron que hay muchos casos de todo esto que hemos estado hablando y que una de las grandes limitantes es que son muchos los casos, es poco el personal que puede atender, al menos desde las instituciones oficiales, ¿no? Y por mucho o poco que puedan aportar asociaciones civiles. Y el presupuesto es otra cosa que limita, ¿no? Para dar un acompañamiento como debería de darse en estos casos, ¿no? Es lamentable, pero es así, pero esto no nos debe frustrar, hay que seguir insistiendo, hay que buscar dar ese acompañamiento, siempre pensando que puedo ser yo o puede ser alguien cercano a mí, ¿no? Y cuando partimos de algo como esto, el entusiasmo regresa para poder hacer hasta lo que creemos que no se puede hacer, ¿no?
Nada más era ese comentario porque lo pusieron en el chat. Gracias. Muchas gracias, Ligia. Gracias de verdad por tus aportaciones, Selma. Gracias, Alma, como siempre, que nos acompañas y que estás con toda la disposición para hacer este Zoom, para compartir con la gente y agradecer a todas las personas que estuvieron aquí en este contacto, que logramos que estuvieran más de 50 personas en este Zoom. Entonces, pues creo que es algo que cada vez se está suscitando más estos espacios de apertura y precisamente hoy hablando de esta prevención, de esta sensibilización para la prevención del maltrato sexual infantil y también para la revisión que vimos acerca de la violencia en época de pandemia. Y pues queremos concluir un poquito como en este sentido de no olvidar que tenemos una labor como educadores sexuales en este sentido de la educación sexual integral, estar en este tipo de foros, de hacer visibles las problemáticas que se están presentando, de hacer investigación como precisamente Ligia y Selma y Alma están trabajando en ello. Y bueno, poco a poco ya les iré yo después presentando la mía sobre mujeres con cáncer de mama, que estoy trabajando en todos los factores psicosociales y que tengo aquí muchas porras. Entonces, lo bueno es que vamos a estar trabajando cada vez más y creo que es una parte importante y trascendente también de hacer activismo de distintas maneras, porque los educadores sexuales no solamente estamos aquí para informar o para formar o para educar en esta visión integral de la sexualidad, sino también para, de cierta manera, hacernos presentes en distintos medios y de distintas formas. Pues agradecemos la presencia de todos y les tenemos una sorpresa. Alma, ¿quieres comentar qué va a ocurrir en los próximos 3 jueves? Antes que nada quiero pedir, Ligia, por favor, pon tus datos para la gente que quiera contactarte. Selma, por favor. Claudia, por favor. Bueno, el próximo jueves tenemos una sorpresa desde España, ¿no? Vamos a tener a María Conchillo, ¿no? Nada más y nada menos. No se lo pueden perder. Ajá, entonces vamos a cambiar el horario por razones de horas de España. Para las 8 de la noche nuestras serían las 3 de la mañana de ella. Y así vamos a estar invitando gente tan importante como las que tenemos el día de hoy, especialmente Ligia, que ha sido un honor tenerte y hacer honor a quien honor merece. Y así iremos buscando a las mujeres que han dado mucho a la sexología, a la salud mental, a la paz, ¿no? Y desde el punto de vista de género. Entonces, no se pierdan, vamos a cambiar el horario. Si no me recuerdo, es a las 5 de la tarde, ¿verdad, Clau? Y va a ser el próximo jueves 26 de noviembre, 5 de la tarde. No se pierdan que va a estar con nosotros. Está María Pérez Conchillo. Y posteriormente a ella vamos a tener a Miren Larrazábal, también desde España, directora del Instituto Helen Kaplan de Madrid. Y después tendremos, Alma, a Francisca Molero, también. Oye, una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. 5 de la tarde de aquí son como las 11 de la noche de allá. Efectivamente, fue el horario que nos comentó. El 26 de noviembre será 5 de la tarde de aquí de México con María Pérez Conchillo y después les informamos del otro horario que vamos a tener con las otras dos invitadas, que serían Francisca Molero y sería Miren Larrazábal. Bueno. Para que estemos atentos y ya crezcamos este programa y este proyecto, ¿verdad, Alma? A otras áreas, a otras dimensiones. Ajá, vamos a ir a Estados Unidos. Selma, perdón, entre 11 de la noche y 3 de la mañana, yo creo que María Pérez estuvo de acuerdo. Bueno, María Pérez Conchillo. Ya nos dio ese horario, fue un poco complicado, pero bueno. Ok. Entonces nos vemos y vamos a seguir invitando a gente de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil y México, obviamente, para dar a conocer el trabajo que están haciendo las mujeres
en el trabajo de la paz, el punto de vista de género, el no al maltrato y por una sexualidad libre y respetada, sin problemas, ¿no? Pues muchas gracias a todas y todos, y no se pierdan todos los jueves, vamos a cambiar un poco los horarios cuando tengamos invitados extranjeros, obviamente. Gracias, Ligia, por tu... No, gracias a ti. Un beso, Alma, Klaus, Selma. Gracias, Ligia, gracias por estar desde Mérida también presentando todos los trabajos que se hacen en nuestro país, porque también estamos visibilizando el trabajo, en este caso, pues también de mujeres que se dedican al trabajo en pro de una sexualidad en vivencia plena, ¿sí? En libertad, con respeto, como lo comentaba Alma. Y pues bueno, pues nos vemos próximamente. Gracias, Selma, por estar presente, por estar aquí con nosotros. Nos sentimos cobijadas con toda tu experiencia y con todo tu cariño. Y pues gracias a todos los que se conectan cada jueves con nosotros. Ahí dejamos los datos, el Facebook, recuerden la repetición. Yo voy a subir esto y se va a postear a través de, bueno, va a estar en Facebook a través de Claudia Hernández y de Alma Aldana García, y vamos a etiquetar también a Ligia Vera Gamboa para que se pueda volver a transmitir el proyecto, ¿sí? Agradecemos muchísimo a todas las personas que se conectaron y que estuvieron aquí con nosotros. Gracias por todas sus felicitaciones, por todo lo que nos escriben. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.